Buscando por puertas abiertas, como hemos mencionado, es el tema para el día de hoy. Y como pueden ver en la foto, es una imagen bastante similar a lo que vemos en tiempos en que hay campañas en el país. Jóvenes, adultos, extranjeros, nacionales, se juntan durante algunos días en una semana y van de puerta en puerta, invitando a la comunidad a tener un estudio con ellos en ese momento, o por qué no, asistir probablemente a una reunión que habrá en la noche en algún lugar céntrico, para que la palabra de Dios sea predicada y que allí puedan escuchar más acerca de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Tenemos en mentalidad precisamente esta parte de puertas abiertas, en poder ir viendo un texto que cuando leemos la carta de 1 Corintios, la carta empieza haciendo saber que fue escrita a santos, que fue escrita a la iglesia que se reunía en Corinto. Esa iglesia que se reunía ahí estaba teniendo muchas dificultades. El hermano Luis, cuando dirigió la cena, mencionó los primeros versículos del capítulo 16, en los que se hace ese llamado a ser gentiles, a ser bondadosos, a ser benevolentes, acerca de la forma en que es ordenado ofrendar. Pero un par de versículos más adelante, Pablo comienza a hacer una especie de anuncio a estos hermanos, y vamos a irlos leyendo en este momento. 1 Corintios 16, 5 al 9 dice así: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Pablo ya había estado, esto ya estaba en lo que eran siguientes viajes, pues ya había conocido a los hermanos en Corinto, ya había evangelizado ahí, ya había estado con ellos, pero cuando precisamente se disponía a ir a Éfeso, como leeremos en un par de pasajes más adelante, él los tenía en mente. Él sabía que había mucho por hacer, él sabía que había muchas cosas que corregir, y entonces escribe esta carta: y podrá ser que me quede con vosotros aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Pablo siempre tuvo en mente visitar a aquellos hermanos que había conocido. Cierto pensar es en cada evangelista, en cada predicador y en cada misionero. ¿Ya? Hay algunos que quizás, por ejemplo, los conocimos en Torrijos Carter. Y ciertamente nos llenaría de placer poder visitar nuevamente en Torrijos Carter. ¿Cuál es el detalle? Que sabemos que no nos podemos quedar ahí para siempre, ¿verdad? Porque ya tenemos un trabajo acá, tenemos una obra aquí. Igualmente cuando ocurrió en Vista Hermosa, es bonito poder ver a los hermanos allá, pero Pablo lo que está haciendo es saber: me gustaría ir allá, pero no me puedo quedar con ellos. No puedo quedarme allí fijamente o por un tiempo largo, porque tengo otras cosas que hacer. Y continúa haciéndonos saber, porque nos dice: no quiero veros ahora de paso. Es lo que está diciendo: deseo reunirme, congregarme con ustedes. Por ejemplo, 2 semanas que estuvimos Jack y yo fuera de acá, visitamos Santiago, visitamos Chiriquí, pero deseábamos estar con ustedes, ¿verdad? En ese momento cuando visitamos a sus hermanos, y que qué bonito poder estar con ellos, ojalá se hubiese podido estar más, pero estábamos de paso. Y es lo que está haciendo saber Pablo aquí: no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo. Ya, por ejemplo, algunos de ustedes cuando visiten alguna otra congregación tal vez quieran quedarse un poquito más, o tal vez visitar la siguiente semana, pero a veces no se puede, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Hay una fecha en la que saldrá de esa ciudad, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y es en base a este pasaje, en ese versículo 9, que tenemos que ir pensando acerca del mensaje de esta mañana. Porque Dios abre puertas grandes. La oración también nos abre esas puertas, y ciertamente la gran comisión también abre puertas. Ahora bien, no se trata que nos vamos a meter a una casa porque se nos antojó meternos, ¿verdad? Pero tenemos que ir viendo que hay un gran trabajo como misioneros, como cristianos, como evangelistas, de ver qué puertas nos abren y estar preparados para cuando esa puerta abre. Dios abre puertas, es el primer punto de nuestro mensaje en esta mañana, y vamos a estar leyendo Hechos 14, 25 al 28. Pablo y Bernabé están finalizando su primer viaje. Curiosamente, aún no han llegado a Corinto, aún no conocen Corinto, pero desde su primer viaje dan unas grandes noticias a los hermanos en Antioquía, aquellos hermanos que los habían comisionado en base a lo que el Espíritu Santo había dicho: sepárenme a estos dos y envíelos para esto. Vuelven allá, y así como todo misionero debe de volver con un reporte, debe llegar con noticias de qué tal fue el trabajo. Cuando tengamos la oportunidad de visitar Estados Unidos nuevamente, nosotros llevaremos un reporte de qué tal ha ido la obra aquí, qué tal ha ido el proyecto aquí. Pues asimismo, por ejemplo,
Podemos decirles, fuimos la semana pasada a los Andes, la pasamos muy bien y los hermanos les mandan saludos desde allá. Ojalá algún día podamos hacer una actividad, son casi 6, 7 horas de viaje. Javier y Larissa lo conocen muy bien el viaje, ¿verdad? Pero sería bonito poder tener una convivencia con ellos. Y es esa parte que vemos de que se abren puertas, de que ir allá, compartir con ellos y traer buenas noticias. Así como tal vez alguno de ustedes visita alguna congregación y vienen de vuelta y nos dicen, no, mira que visité a esta congregación, conocí a estos hermanos, la pasamos muy bien. Pero vemos el reporte que Pablo y Bernabé dan, empezando el versículo 25, dice, habiendo predicado la palabra. Ellos fueron con un propósito, cumplieron ese propósito. De allí navegaron a Antioquía, de Perge navegaron a Antioquía. Cuando llegan a Antioquía, se reúnen con la iglesia y les hacen saber cuántas grandes cosas Dios había hecho con ellos. ¿Ya? Todo ese primer viaje, hubo dificultades, sí, pero hubo buenas noticias, hubo buenos resultados. Se dio el trabajo y ellos están haciendo saber, no importa lo que haya pasado malo, aquí traemos buenas cosas que Dios ha hecho con nosotros. Perdón. Y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Recordemos que el judío tenía una mente muy cerrada. Incluso en los principios de la iglesia, el judío pensaba la iglesia solamente para los judíos, vamos a convertir solamente a judíos. Recordamos en Hechos 10, 4 capítulos antes, que es Pedro el que se le da una visión en el que comprende el evangelio, las buenas nuevas han sido abiertas para toda la humanidad. Ahora comprendo que los gentiles también tienen que recibir este mensaje. Pablo fue el apóstol a los gentiles. Entonces hace saber, Dios les abrió esa gran puerta para que los gentiles se abrieran a la fe. Si esa puerta no se hubiese abierto, estoy prácticamente seguro que ninguno de nosotros estaríamos aquí en este momento, porque nosotros éramos gentiles también. Pero tenemos ese detalle que Dios abre puertas. Pablo y Bernabé comprendieron, fueron a hacer su trabajo, las dificultades que hayan pasado, pero las puertas estaban abiertas, Dios las abría, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos, haciéndoles saber antes de prepararse para su siguiente viaje. Pero quiero que veamos una de las cartas de Pablo en la que habla acerca de que la oración también abre puertas. Y es que realmente recordamos, la oración del justo puede mucho. Lo dice Santiago, ¿verdad? Pero veamos Colosenses 4, 2 al 3. Perseverad en la oración. No estamos diciendo que tenemos que orar 24 horas, 7 horas al día, 7 días a la semana. Pero debemos ser constantes en la oración, orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5, 17. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hermanos, Dios no espera que solamente le pidamos. Dios espera que también seamos agradecidos por lo que Él nos ha dado. Pero hay veces que nos acordamos de Dios solamente para pedirle. Pero estamos despiertos hoy, estamos vestidos hoy, hemos desayunado hoy, pudimos venir a reunirnos hoy. Todo eso son motivos que debemos demostrarle agradecimiento a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través de nuestras oraciones. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Esta frase tal vez no suene muy fuerte en este momento, pero veamos y pensamos en el momento en el que estaba viviendo Pablo, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Mucha gente allá afuera no sabe qué es Jesucristo. Mucha gente allá afuera no conoce el poder de Jesucristo, la oportunidad de salvación. Entonces Pablo está pidiendo que oren para que Dios siga abriendo esas puertas que ya ha abierto, por el cual estoy preso. ¿Cómo Pablo puede pedir que Dios le abra puertas allá afuera si él está en una celda? No tiene sentido. Algunos dirán. Suena ilógico. ¿Cómo va a pedir que abran puertas allá afuera para que llegue el misterio de Cristo estando él encerrado? Pero esto nos aclara algo, hermanos. El evangelismo no solamente es de tocar esas puertas, sino de buscar maneras de hacer llegar la palabra. ¿Y Pablo cómo lo hizo? A través de sus cartas. Hoy en día, hermanos, tenemos la herramienta de evangelismo más simple que existe en el mundo y no la estamos utilizando. Es tan fácil como escribir un versículo en Facebook, ponerle enviar y que quede publicado, pero no lo hacemos. Sin embargo, si sacamos tiempo como solo así para ver el dichoso gato que le habla a la mujer o le reclama a la mujer, o el baby Yoda, o cuanto meme hay, de eso sacamos todo el tiempo del mundo para compartir los chistes y todo. Pero no sacamos el tiempo para hacerle saber a alguien a través de mi WhatsApp, a través de mi Facebook, a través de mi Instagram, creo en Jesucristo y quiero que tú te acerques a Jesucristo. Lee este pasaje, ve este video, escucha lee este artículo. Dios está abriendo puertas incluso cuando estamos aquí encerrados. Dios seguirá abriendo esas puertas. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y tenemos que hacer ese esfuerzo de poder buscar cómo llevar esas puertas.
Podemos salir y tocar muchas puertas aquí, quizás muchos no abran. Pero alguna puerta que abra es una oportunidad que Dios nos está dando de poder llevar ese mensaje, ese misterio de Cristo, para que lo manifestemos como debemos de hablar, que es la otra parte. Ok, yo quiero que Dios me abra puertas para predicar, quiero que Dios me abra puertas para estudiar con alguien, quiero que Dios me abra puertas para poder llevar el evangelio a mi vecino, a mi tío o a alguien, pero cuando llego a ese punto, ¿qué es lo que tengo que decir? Necesitamos orar, pero también necesitamos estudiar. Necesitamos orar para que Dios abra las puertas, pero también para que nos ayude a encontrar las palabras exactas para poder llevar ese mensaje. Tan simple como eso, hermanos. La tercera tiene que ver, precisamente el tercer punto, es que la gran comisión abre puertas. Y muchos conocemos ese texto, lo citamos muy a seguido, ¿verdad? Mateo 28, 19 al 20. Pero antes de ir a ese texto y volverlo a analizar una vez más, deseo que veamos la comisión limitada, esa que se da en Mateo 10. Leámosla juntos. Mateo 10:1 nos hace saber acerca de esos hombres que Jesucristo había seleccionado, esos 12 a los que hoy conocemos como apóstoles, esos 12 que estuvieron con el ministerio de Jesucristo. Cuando llega el versículo 5, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Dios no es un Dios de desorden, lo aprendemos en Génesis, primer capítulo. A Dios le gustan las cosas en orden y bien hechas. Y Jesucristo preparó a estos hombres, les da instrucciones. Cuando llegamos al versículo 12 dice que cuando entraran en una casa saludaran. Solo hemos escuchado esa frase, que entró como Pedro por su casa o Pedro por su casa. Aquí no, Jesucristo no está diciendo eso. Lleguemos, visitemos a una persona, pero no los intimidemos. Al evangelizar, no es que tocar una puerta a la persona está parada en la puerta. Le vamos a asustar. Pero toquemos la puerta y nos alejamos un poco para darle visibilidad a esa persona y ella decide si quiere abrir o no. Pero si llegamos a la casa, entonces si podemos entrar, saludemos. Hola, ¿cómo está? No hay que, le traigo el evangelio. Si no obedece, se va a condenar. Hay personas que toman esa actitud y lo que están haciendo es espantando a esos prospectos. Pero nosotros podemos llegar, buenos días, ¿cómo está? Dios le bendiga, venimos de parte de la iglesia de Cristo que se reúne aquí en las villas. ¿Qué cuesta decir eso? Un poquito de saliva, un par de segundos más, pero permite empezar esa relación. Jesucristo dice, entrar a la casa, saludarla. Si la casa fuera digna, si la casa realmente está dispuesta a recibir ese mensaje, vuestra paz sea sobre ella. ¿Ok? La persona está dispuesta, vamos a entrar y vamos a estudiar con ella. La persona, si no es digna, vuestra paz se volverá a nosotros. No hay ningún problema, usted no quiere estudiar con nosotros, no se preocupe, quédese ahí tranquilo, seguimos adelante. Pero ¿cuál problema tenemos a veces? Queremos de todas formas evangelizar y convertir y hacer que esa persona venga a la iglesia. Y lo que estamos haciendo es apartándolo más de ella. Si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Esto parece como cuando un perro se limpia los pies, ¿verdad? Se los sacude. ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo? Sigan adelante. Ay, no, me cerraron la puerta, yo ya me voy para mi casa porque me hicieron sentir mal. No, hermanos. Jesucristo le dijo a sus apóstoles, vayan y hagan esto. Estas fueron instrucciones dadas a los apóstoles, instrucciones que ellos siguieron, instrucciones que ellos llegaron con un buen mensaje de que logramos hablar con tantas personas, ciertos tipos de situaciones. Pues recordemos, eso fue limitado, fue en ese momento. Hoy en día, esa misma instrucción que se le dio a los apóstoles más adelante, se nos da a nosotros. Y es esa instrucción que Jesucristo ha hecho, vayan y saluden en esa casa, puede que la puerta se abra. Es la misma instrucción que nos permite que sabemos que se van a abrir casas. Id, no es quedarse sentados, id y haced discípulos, id por todas las naciones, id por todo lugar y hablar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, porque eso es lo que involucra ser discípulo, una enseñanza. Se enseña la palabra de Dios y esa persona puede llegar a tomar la decisión, ¿nos sigue o no nos sigue? Perdón. Bautizándose en el nombre del Padre, Espíritu Santo, ya es el segundo paso. Primero enseñamos, primero hablamos con ellos, primero les hacemos saber qué es lo que Dios espera de parte de ellos en base a lo que la palabra dice y no la que la opinión nuestra dice. Y tras de ello, entonces, si la persona tiene el corazón receptivo a obedecer el Evangelio, ser bautizada en el agua, ser inmerso en el agua para recibir el perdón de sus pecados en base a la autoridad que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han dado y no dejarlos allí solamente. Necesitamos seguir enseñándoles. Son bebés en la fe. Siempre tomamos al único bebé de la congregación como ejemplo, pero Leonid, si lo dejan sin comer, ¿qué va a pasar con ese niño? Va a morirse. Si lo dejan sin cuidado, va a enfermarse, que lo puede llevar a morirse.
Podemos comprender eso en un bebé, pero no podemos comprender eso en una persona que está recién bautizada. Ah, ya cumplí, ya hice mi trabajo, yo necesitaba bautizar a alguien para apuntar en mi lista, tengo tantos bautizos hechos. No es así, hermanos. Hay que continuar enseñándole que guarden todas las cosas que Jesucristo ha enseñado. ¿Cómo un nuevo cristiano puede saber qué es lo que debe hacer si no se le enseña? Es de ahí que vemos todos estos esfuerzos de que cuando se abren esas puertas, tenemos un gran trabajo delante de nosotros. No es simplemente quedarnos con el hola y está ya. Se abrió la puerta y deseó estudiar con nosotros, buscar la manera de poder ayudarle a que comprenda toda la verdad, sabiendo que Jesucristo está con nosotros todos los días, incluso hasta el fin del mundo. Es un mensaje bastante corto, hermanos, pero para concluir, son muchas las puertas que se pueden abrir, son muchas las puertas que Dios ha abierto, pero la más importante de ellas aún está abierta. Jesucristo nos hace saber acerca del buen pastor en Juan 10. Bueno, el escritor Juan nos hace saber en ese capítulo acerca del buen pastor. Pero antes de revelarnos quién es el buen pastor, nos revela que Jesucristo es la puerta. El que por mí entrare será salvo. Esa gran puerta está abierta hoy para cada uno de nosotros. Esa puerta se abrió cuando obedecimos el Evangelio, incluso antes de que obedeciéramos, y sigue abierta para todo aquel que quiera venir a Cristo y quiera encontrar la salvación. Está en la disposición de cada uno de nosotros si queremos hacerlo, ¿no? Entonces, resumiendo lo que hemos hablado en esta breve mañana, el apóstol Pablo ansiaba visitar a los hermanos en Corinto, pero sabía, en este momento no puedo, porque hay un trabajo más grande esperando por mí. Van a haber situaciones en las que tenemos que tomar decisiones de me quedo o sigo adelante. En este momento Pablo sabía si se quedaba iba a afectar el resultado del otro trabajo que había sido asignado a él. Dios abrió esa puerta tanto a judíos como gentiles. Es precisamente porque esa puerta está abierta que todos hoy tenemos la oportunidad de llegar a ser salvos si nos sometemos a la voluntad de Dios. La oración ayuda a abrir muchas más puertas. Algunos quizás dirán, hermano, yo no sé evangelizar, yo no sé cómo hacer eso. Oren. Oren para que Dios les dé entendimiento. Oren para que Dios les ayude a abrir esas puertas. Y oren para que aquellos que pueden hacerlo, lo sigan haciendo. Que Dios le abra puertas a aquellos que pueden hacer el trabajo. Es importante la oración para abrir esas puertas. Y la Gran Comisión nos afirma que debemos buscar muchas más puertas. No es quedarnos cómodos aquí sentados de que ya tenemos un buen grupo. La idea es que siga creciendo, que la obra siga creciendo y que muchas más personas puedan llegar a conocer la verdad y ser salvas. Siempre habrán adversarios, hermanos, eso no lo duden. Siempre habrán motivos que nos harán pensar, voy y toco esa puerta o no, voy y me acerco a esa persona o no. Vuelvo y repito, el internet tiene bastantes cosas que nos distraen, que nos alejan de hacer lo que debemos de hacer. Pero está en cada uno de nosotros tener la disponibilidad de que voy a empezar a hacer eso. Voy a empezar a buscar forma de ayudar a que personas conozcan la verdad. Se enojan conmigo, ese es su problema. Pero mi deber como cristiano es hacer saber la verdad del Evangelio. Hemos entrado por esta majestuosa puerta. Es la pregunta que nos ayuda a la invitación que hacemos siempre. Porque no es nuestra, es del Señor. Escuchamos el Evangelio ser predicado. Creemos que Dios efectivamente es quien es y que galardona a aquellos que le buscan. Comprendemos que debemos de arrepentirnos, cambiar de mente, dejar de hacer todas esas cosas que estamos haciendo que son incorrectas. Comprendemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y queremos de hacerlo saber de nuestra propia boca que efectivamente Él es el Hijo de Dios y esa es la confesión. Y entonces cuando procedemos a ser bautizados en el agua por el perdón de nuestros pecados. Una situación que si hay alguien que desea hacerlo, estaremos más que gustosos de buscar la forma de ayudarle a ponerse en paz con Dios y ser parte que cuando salga de esa agua ya no solamente sea creación de Dios, sino que también sea hijo o hija de Dios. Pero quienes ya hemos hecho eso, que hemos entrado por esa puerta majestuosa, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo el trabajo que Dios espera que hagamos o estamos rezagados? ¿Le estamos dando fortalezas al enemigo siendo los perezosos que Él quiere que seamos? ¿O estamos diligentes en buscar cómo llevar la palabra de Dios por todo el mundo? Esa es la pregunta que quiero en este momento que quede en la mente de cada uno de nosotros. ¿Debemos servir a Dios o deseamos servir a Satanás? ¿Deseamos darle lo mejor a nuestro Padre Celestial o solamente lo que nos conviene según nosotros? Sea cual sea la situación, hermano, le invitamos a ponerse de pie, a que cantemos esta canción de alabanza y de invitación. Y si es del caso, desean oraciones, se mantengan de pie, o si desean obedecer el Evangelio, se queden de pie al finalizar este himno. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Este es el día que el Señor nos dio.
Seré feliz si le adoraré.